Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Estefanía Veloz y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Fueron los pernos, la fase primera del dictamen sobre lo ocurrido el 3 de mayo cuando colapsó un tramo de la línea 12 del metro, concluye que hubo un fallo estructural y deficiencias en la construcción. La jefa de gobierno dice que se buscará rehabilitar la línea y que habrá reparación del daño para las víctimas. ¿Qué piensa la mesa de esta primera evaluación de la tragedia? Ayer el presidente López Obrador adelantó las reformas constitucionales que plantea proponer antes de que termine su mandato. Una para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, otra en materia electoral y otra más para volver a su plan original, que la Guardia Nacional sea un brazo del Ejército. Veremos qué opina la mesa de estas potenciales iniciativas. Sin duda, de las tres propuestas que hará el presidente, la relacionada con la Guardia Nacional ya levantó ámpula. Aunque la iniciativa original de creación de este cuerpo de seguridad, el Ejecutivo ya planteaba que fuera parte del Ejército. El Congreso la modificó para que fuera una institución de carácter civil tras los 5 primeros años de funcionamiento. Ahora el presidente busca que sea adscrita al Ejército. ¿Tiene razón al señalar que hace falta la fuerza militar para combatir a la delincuencia? Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de Punto y Contrapunto. Una falla estructural provocó el colapso del tramo elevado de la línea 12 del metro, ocurrido el 3 de mayo. Esta mañana se presentó el dictamen preliminar presentado por la empresa noruega DNV. Y sí, fueron los pernos mal soldados, aún con la protección cerámica que se debía retirar antes de soldarse, puestos de manera desigual. En resumen, fallas en la construcción. El colapso registrado el pasado 3 de mayo en el tramo elevado de la línea 12 se debió a que el puente de concreto y acero entre las estaciones de Olivos y San Lorenzo de Sonco falló. Esto debido a deficiencias en el proceso de soldadura, porosidad y falta de función en la unión perno-trave, falta de pernos en las traves. Además, se utilizaron diferentes tipos de concreto. Hubo soldaduras no concluidas y o mal ejecutadas, y en algunos casos no existe coincidencia entre lo que se construyó y lo que se indicaba en los planos de diseño. Esta primera entrega del peritaje es preliminar, pues DNV revisa información relacionada con posibles reparaciones y rehabilitaciones realizadas posteriores a la construcción. La fase 2 se entregaría el 14 de julio y la fase 3 el 30 de agosto. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se entregará un equipo técnico especializado de alto nivel para que realice un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación de la línea 12 y además se comprometió a la reparación integral de daños para las víctimas con una perspectiva humanista, acorde al mandato de la Ley General de Víctimas en cuanto a medidas de retribución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Querida, feliz cumpleaños y buenas noches a todos. Muchas gracias. Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, querido Alfredo. Bienvenido. Buenas noches, Estefanía, y feliz cumpleaños también. Gracias. Nuevamente con nosotros Pili Morán, consejera nacional del PAN. Buenas noches, Pili. Hola, Estefanía. Feliz cumpleaños. Un gusto estar aquí con ustedes. Y Dolores Aragón, académica e investigadora. Bienvenida, Dolores. Gracias por acompañarnos esta noche. Hola, buenas noches y bueno, pues felicidades también, Estefanía. Bueno, pues vamos a empezar con este tema. No sé a quién le gustaría empezar. A mí me gustaría que Eder nos platicara un poco sobre lo que ha venido pasando antes de tener este tan esperado dictamen, que para empezar es la fase 1, todavía faltan otras 2, pero que bueno, hizo mucho ruido por no decirlo menos. ¿Tú qué opinas de esto, de este peritaje? Y no es para menos, ¿no? El ruido sí fue un tema muy complejo, muy complicado, que además tuvo la presión de distintos actores políticos que en medio de la coyuntura electoral y también de la postelectoral han querido sacar raja, desafortunadamente, de una situación que es muy lamentable y que se tiene que esclarecer en absoluto. Me parece que la actitud de Claudia Sheinbaum en este sentido ha sido la adecuada. No solamente se quedó con el peritaje de la Fiscalía, sino que también pidió a esta compañía extranjera especialista en peritaje y sobre todo en infraestructura de metro,
que hiciera también un segundo estudio de profundidad. Lo que se refleja en esta primera entrega es lo que se había dicho desde hacía ya muchos años, incluso en el sexenio Mancera. ¿Se acuerdan que salió un informe que se supone que iban a profundizar en él y en las investigaciones, y lo cual tampoco sucedió, pero que se hablaba de que había fallas estructurales desde la construcción de la línea 12 y que tenían que ver justo con lo que se ha hablado mucho de que se adelantó, se aceleró demasiado el proceso de construcción de esta línea. Me parece que es importante que se vayan desahogando las 3 etapas de el peritaje. La jefa de gobierno cumple al presentar este primer estudio, este primer resultado. También está cumpliendo con garantizar que habrá reparación integral del daño a las familias y a las personas afectadas. Ahora le toca a la Fiscalía de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de la República eventualmente deslindar responsabilidades también. Yo creo que ahí hay mucho que esclarecer. También hay muchas responsabilidades de distintos actores, no solamente políticos, sino empresariales, y pues tocará a la Fiscalía hacer esta parte. Nombra hoy la jefa de gobierno a una comisión de especialistas, de ingenieros, que harán un proyecto para recuperar, restablecer el servicio de la línea 12. Me parece que eso es importante, y que incluso con esta misma seriedad con la que está trabajando en el esclarecimiento de los motivos del derrumbe, también nos puedan decir con mucha claridad si es posible rescatar este tramo o si de plano no hay condiciones. Yo creo que sí será posible, pero me imagino también, no soy especialista ni mucho menos, pero me imagino que saldrá en mucho dinero. Pero bueno, ya la jefa de gobierno nos dirá qué procede. Me llama la atención de manera paralela que es evidente que estas construcciones de las líneas aéreas no funcionan. No solamente lo digo por si ustedes recorren la avenida de Ciudad Azteca, donde está la línea de Ciudad Azteca, está todo hundido, está en muy malas condiciones. Me parece que el Metrobús es el que mejor funciona para condiciones como las de la Ciudad de México, pero bueno, ese es otro tema. Sí, Alfredo, parece que se ha hablado mucho de esto entre filtraciones en medios internacionales, entre cosas que tengan que ver con el hoy canciller Marcelo Ebrard, pero que muy poco se habla de Miguel Ángel Mancera y de su responsabilidad como jefe de gobierno estos, 6 años. ¿Tú qué opinas de esto? Pues repetiría lo mismo que dije el lunes, porque precisamente aquí Eder nos decía hace unos días que nos estaba diciendo, el reportaje del New York Times no tocaba el sexenio de Mancera. Pues hoy yo digo, pues tampoco lo que presentó Claudia Sheinbaum toca el sexenio, porque sencillamente en esta parte, que es la parte técnica que hoy está acotada a esta polémica sobre los pernos, lo que es claro es que la falla fue estructural de inicio en la construcción, no en el mantenimiento. Yo no sé si ahí también ella está eludiendo alguna responsabilidad o por qué no se está hablando del mantenimiento, pero como se ha dicho y como se planteó bien en la nota, será una cosa que tendrá que evolucionar para poder dilucidar entre responsabilidades específicas, para decirlo de esta forma, responsabilidades que puedan derivar de investigaciones penales que esperen o sean serias, y responsabilidades políticas. A mí de entrada se me ocurre que esta es una decisión de actores políticos del pasado, ¿no? Ya que estamos ahora hablando de la consulta popular que llegará en unos días, pues creo que hasta la responsabilidad política de las personas que pudieran resultar responsables de una situación como la que vivimos podrían encuadrar en esos procesos de verdad y de esclarecimiento de hechos del pasado. Yo lo que he estado pensando en las últimas horas es si ya perdimos la capacidad de pensar en un país y en una forma de hacer política que no opere bajo los principios o bajo las presiones de los pactos de impunidad.
¿qué hubiera pasado? O sea, si tenemos que imaginar qué hubiera pasado si la jefa de gobierno hubiera llegado y después de esto que Eder nos acaba de comentar, que ya desde el sexenio de Mancera, Alfredo, desde 2013, 2014, muy temprano. ¿Sí? Nos estamos quedando sin tiempo y quiero que alcancen a hablar Dolores y Pili, y si quieres regresamos contigo. Dolores, retomando lo que decía Alfredo, lo que decía Eder hace un momento, ¿tú qué es lo que opinas de este entramado, sin duda político, que también tiene hoy el tema de la línea 12 del metro? Es extremadamente político y quererlo omitir es imposible. Yo ahí coincido bastante con esa pregunta que le hiciste a Lecona, Estefanía, que tiene que ver con la necesidad también de implicar el periodo de Miguel Ángel Mancera. Es decir, no estamos aquí para ponernos estrictamente específicos, puesto que nosotros no realizamos una auditoría y por supuesto no somos expertos en construcción. Sin embargo, sí debemos de analizar todo el proceso de construcción y mantenimiento desde Marcelo Ebrard 2006-2012 hasta Miguel Ángel Mancera 2012-2018 y por supuesto el periodo de Claudia Sheinbaum, quien en mi opinión muy particular siento que está dando toda la cara sobre este asunto cuando hay muchísimas personas implicadas en cada uno de los procesos, y hablo también de la directora del metro. A mí me parece un poco inadecuado, por ejemplo, que no haya asumido una responsabilidad en términos públicos. Quizá me hubiera parecido, y lo digo así de forma muy particular, preciso que renunciara al cargo o que saliera en lo que se hicieran las indagaciones, las investigaciones, precisamente porque, aunque esto viene desde atrás, ocurre en este momento. Entonces tenemos que tener esa perspectiva, y coincido sobre todo en la preocupación de cuál va a ser el manejo, el dictamen. El 30 de agosto va a ser el tercer dictamen, por así decir. Vamos a tener una panorámica mucho más completa sobre este tema. Necesitamos saberlo, necesita haber transparencia, por supuesto, justicia a los y las implicadas en este asunto, incluido también la constructora, que por supuesto es Grupo Carso, si mal no recuerdo, del magnate pues Carlos Slim. Entonces, yo creo que hay que hacer este análisis desde una perspectiva de qué va a ser lo que viene para las próximas construcciones del país. Pili, también se habla de pues empresarios y empresas muy grandes que tienen que ver con la construcción de esta línea. ¿Tú qué opinas? Mira, yo desde el punto de vista, yo veo el desplome de la línea 12 del metro algo más que el metro. Es un golpe que pega en el corazón del actual grupo del poder, del cual no atinan a encontrar una salida que deje limpios a los responsables. Y sí coincido con mis compañeros de la mesa en que se ha vuelto un tema político. El informe que presenta hoy la jefa de gobierno es parcial, según lo informó la misma Claudia Sheinbaum, por lo que se prolonga la toma de decisiones para sancionar a los responsables de 26 personas que perdieron la vida y otras 60 que resultaron lesionadas, tal vez con la intención de apostar al olvido o esperar que la sociedad vaya perdiendo la indignación a este crimen provocado. Las causas del desplome de la línea más joven de todo el sistema metro de la Ciudad de México, según lo informado, es por deficiencias en su construcción. Soldaduras mal ejecutadas o incompletas, pernos faltantes o mal colocados, concretos que no corresponden al diseño. En resumen, una deficiente ejecución de la obra cuyo responsable fue el gobierno de Marcelo Ebrard. Por eso, pero eso no exonera a los jefes de gobierno que sucedieron a Ebrard, en especial a Claudia Sheinbaum en este momento, que es a la que se le desplomó la estructura. Pues las alertas disparadas desde hace tiempo indicaban que esa línea del metro tenía problemas graves de construcción, lo que obligaba al gobierno en turno a monitorear las estructuras más exigidas de la línea, porque en ella se transporta cada día a cientos de miles de vidas que se pusieron irresponsablemente en riesgo. Sí. Hubo llamados de atención de los propios trabajadores del metro que advertían problemas graves en las estructuras y fueron ignorados. La tecnología
Hoy permite tener equipos muy eficientes de escaneo para detectar fallas en el interior de las estructuras. Equipos que podrían haber detectado los grados de oscilación que las estructuras presentaban al paso de los trenes y haber tomado medidas correctivas previas para evitar la tragedia. Y bueno, ya para concluir, creo que es inaceptable que a más de 45 días de la tragedia no haya un solo detenido, no haya funcionarios, no haya constructores separados de sus cargos para facilitar las investigaciones, pues no olvidemos que los investigadores forman parte de los investigados y eso es por lo menos que pues genera enormes dudas para todos, ¿no? Sí, pues ya se nos acabó el tiempo, sin duda apenas van las investigaciones, es un poco apresurado pedir pues algún tipo de detención sin tener todas las pruebas en la mano. Vamos a una pausa. El presidente López Obrador propondrá otras 3 reformas a la Constitución, pero las y los legisladores de oposición ya se adelantaron y dicen que las frenarán. Independientemente de la rivalidad, son reformas que convienen o no al país. Veremos qué dice la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. Frente al inicio de una nueva legislatura y ya a mitad de su gobierno, el presidente López Obrador dijo ayer que las reformas constitucionales más importantes para su plan de gobierno ya se hicieron, pero que enviará otras 3 iniciativas al Congreso. Una para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, otra para adelgazar al Instituto Nacional Electoral, aunque no dijo cómo, y la tercera para que la Guardia Nacional sea un brazo más del Ejército. Veamos en contexto. Este martes, el presidente López Obrador informó que presentará 3 reformas constitucionales en los próximos 2 años, una en materia eléctrica, otra electoral y la última para que la Guardia Nacional sea un brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional. La primera buscará fortalecer la Comisión Federal de Electricidad para garantizar que al menos el 54% del mercado eléctrico le corresponda. El presidente dijo que pese a que la CFE tiene capacidad de generación eléctrica, las empresas privadas tienen prioridad debido a la reforma aprobada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, afectando a la población consumidora que paga más que las grandes corporaciones. La segunda propuesta de reforma la presentará en 2022 y será en materia electoral. Dijo que planteará desaparecer los asientos plurinominales del Congreso, es decir, aquellos asignados de manera proporcional según los votos obtenidos por los partidos políticos, y además que el INE esté integrado por consejeros que, según dijo, sean ciudadanos honestos y demócratas, porque durante mucho tiempo se han inclinado los que deberían de actuar como jueces en favor de los grupos de intereses creados. Como en otras ocasiones, dijo que las elecciones en México son muy caras, pues se destinan 20,000 millones de pesos para actores electorales como partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La tercera reforma constitucional la presentará en 2023 para que la Guardia Nacional forme parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa, con lo que dijo se evitaría que sea incorporada a otra dependencia y se eche a perder. Punto y contrapunto. Bueno, pues ya empezamos a hablar de este tema, pero antes de eso, querido Alfredo, te interrumpí. No sé si te querías terminar algo del punto pasado sobre la línea 12. Sí, que a mí me gustaría pensar un país sin pactos de impunidad, sin políticos de un grupo llegando al poder y cubriéndose a los que estuvieron atrás. Y por supuesto que me llamaba muchísimo, me indigna mucho el caso de Florencia Serranía, porque es absurdo el argumento de no la separamos para colaborar con las investigaciones. No, se separa y colabora con las investigaciones. Que hoy no aparezca, ahí hay uno de los muchos pactos de impunidad que se están sobreponiendo unos a otros, creo que en nuestra cara, y creo que por una intencionalidad política que no necesariamente viene de la oposición, sino de los propios delfines del presidente en este caso. Bueno, ahora que estamos contigo, ¿qué opinas sobre las iniciativas que plantea el Ejecutivo, que bien a la oposición no le da la mayoría para oponerse significativamente, pero también una reforma constitucional y reformas así implican más de los diputados que tiene Morena y sus aliados en este momento?
pues más bien si las cosas se mantuvieran en una visión de blanco y negro y en lo que vimos durante todas las campañas, sencillamente no le alcanza al presidente para hacer reformas constitucionales, ¿no? Por eso los guiños al PRI, por eso los guiños a poder hacer negociaciones y acuerdos con otros partidos. Y pues la verdad es que navegamos en un mar de dichos que al final se van transformando en muchísimas cosas. Recordemos que el presidente empezó y sus funcionarios en la transición hicieron promesas incluso con sociedad civil. Yo se lo escuché a Alfonso Durazo frente a frente, que no iban a haber reformas constitucionales los primeros 3 años de gobierno. O sea, más en esta idea de vamos a ver qué podemos hacer con lo que tenemos, empezar la transformación desde ahí y luego veremos qué es lo que falta. Hoy ya son 55 artículos reformados al 28 de mayo de este año de la Constitución, 55 reformas constitucionales que se han hecho, y quedan acá pues 3 ejes, creo, muy importantes de lo que fueron todavía lo que fue todavía el discurso político de López Obrador en las campañas, ¿no? Lo de la industria eléctrica, derivado de lo de la ley, que venía también de lo del decreto NALE, que por inconstitucional, precisamente el presidente empezó a alimentar esta idea de pues vamos hacia la reforma constitucional, tiene absolutamente todo su derecho para presentarla. En materia electoral, pues lo del INE, tendríamos que ver cuál es la propuesta de adelgazamiento. Hay que decir de paso que no nada más se puede estar hablando de dinero y de un uso indebido de recursos o de abuso de los recursos, cuando, por ejemplo, veamos lo que está pasando con la consulta popular, para lo cual no se dio ni un solo centavo y solo se van a instalar algo así como una tercera parte de lo que vimos apenas el 6 de junio. Entonces, pues ni todo es el dinero, ni todo es operatividad, y los costos de la democracia hay que cuidarlos mucho. Y pues me quedo ahí porque la de la Guardia Nacional la vamos a hablar en el siguiente bloque, pero ahí sí definitivamente es mucho más que una reforma constitucional, sí. Es la destrucción del orden constitucional. Ahora, Pili, parece que no son necesarios los guiños del presidente hacia otros partidos, siendo que reformas interesantes y muy importantes, por ejemplo, la Guardia Nacional, se pasaron con los votos pues, del Partido Acción Nacional, entre otras, y que parece que se han resistido más en el discurso que en el Congreso mismo. No sabemos si esta pues, podrá ser lo mismo que pasó en el periodo legislativo anterior. ¿Tú qué opinas? Mira, sobre estas reformas yo ya no sé qué pensar cada vez que el presidente anuncia alguna iniciativa. No sé si realmente se trata de impulsar una política de gobierno o simplemente son temas como para distraernos de los verdaderos problemas del país. Las 3 iniciativas anunciadas por el presidente casualmente se refieren a asuntos en los que el gobierno ha tenido un rotundo fracaso. La reforma eléctrica, la electoral y la Guardia Nacional. Y da la impresión que el presidente cree que cambiando la Constitución va a cambiar los resultados por arte de magia. Esa es una falacia que es producto más de las creencias del presidente y de sus ataduras ideológicas que de un proceso de análisis científico y serio. Sobre la reforma eléctrica, es evidente el declive que está teniendo la Comisión Federal de Electricidad en el suministro de energía. Los apagones son cada vez más frecuentes, su servicio se deteriora cada día más, solo basta con acudir a los cajeros para pagar un recibo y se darán cuenta que cada vez son más cajeros que están fuera de servicio, las instalaciones lucen sucias, deterioradas, algo no está bien manejado ahí dentro. La realidad es que CFE produce energía más cara y eso dificulta competir contra los privados que la producen más barata. Pero el presidente ha dogmatizado el tema y no lo sacamos de ahí. Sobre la reforma electoral, por otro lado, parece responder más a los deseos de control que quiere tener el presidente sobre el INE, más que mejorar su funcionamiento. Y claro, usa hábilmente el tema del costo que tienen las elecciones en México para desacreditar el buen trabajo de esta institución. Si realmente fuera el costo lo que le preocupa, yo me preguntaría por qué no le preocupó cancelar la obra del aeropuerto, que equivale al presupuesto de 15 años del INE, o a las pérdidas de Pemex y CFE, que en los últimos 2 años ha perdido el equivalente a 50 años del presupuesto del INE, ¿no? Bueno, hay que estar claros, yo creo que ahorita estas reformas constitucionales tendrían que discutirse muchísimo en el Congreso. El presidente López Obrador lo único que le interesa es tener un INE controlado y
por él. Y finalmente lo de la Guardia Nacional creo que es el signo claro del fracaso de la estrategia de seguridad de este gobierno, que ofreció desde el primer día que veíamos resultados y que en la realidad solo han empeorado las cosas y la inseguridad para los mexicanos. Pero pues de este tema ya habrá espacio en la siguiente intervención para profundizar en ello. Sí, Pili, entonces tú propondrías un regreso a la estrategia anterior, a la de Felipe Calderón, para combatir el crimen organizado. Mira, es la misma, o sea, realmente Felipe Calderón lo que hace es utilizar a los militares para combatir a los delincuentes. El problema aquí es que la Guardia Nacional no está combatiendo a los delincuentes. Ese es el problema y eso es el análisis de fondo que se le tiene que dar a esta militarización que quiere pues proponer el presidente de alguna manera, ¿no? Eder, siento que de pronto puede parecer que dentro de los argumentos de la oposición legislativamente estén en contra de cosas que incluso históricamente, de las que históricamente han estado a favor simplemente porque las ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo, y creo que a la hora de la votación pues terminan doblando las manos en ese sentido. Sin embargo, que afuera se construye un discurso distinto. El caso yo creo es el de la Guardia Nacional y veremos qué pasa respecto a la reforma energética. Creo que lo del INE tendrá que ser otra cosa, pero ¿tú qué opinas acerca de pues, los balances que tendrá que haber en el Congreso? Sí, de la Guardia Nacional yo me espero al siguiente segmento. Lo que me llama la atención sí es que en realidad los argumentos del panismo son un mundo paralelo, absolutamente. Están viendo una realidad que es la que les gustaría ver para poder capitalizar y que no es la que está en la vida real, ¿no? La que vivimos en la cotidianidad. Creo que va a haber una fortísima oposición a la iniciativa de la reforma eléctrica, porque ahí está el negocio de los neoliberales, ahí no por nada ha habido tantos amparos para proteger a las empresas multinacionales, sobre todo estadounidenses, para que sigan lucrando con estos contratos ventajosos que sangran profundamente a CFE, y esos amparos son promovidos por bufetes de abogados mexicanos, también son protegidos por jueces que en un día resuelven, o en menos de un día, y por supuesto por todo el PRIAN-RD que tienen ventajas. Ellos, recordemos que para aprobar la reforma energética tuvieron que darles bastantes millones de pesos de Odebrecht para que pudieran votar a favor de esta reforma. Por supuesto que va a ser inconstitucional las iniciativas secundarias que mete ahora Morena para tratar de rescatar al sector energético, porque esa reforma constitucional de la reforma energética fue planeada para darle ventaja a las empresas multinacionales extranjeras, para sangrar a CFE simplemente con este asunto de la producción de energía de las empresas extranjeras. Hay que decir que se ahorran el pago de la infraestructura, que es de CFE, se ahorran el mantenimiento, se ahorran el almacenamiento de la energía que producen, además con el tema de las sociedades que crearon, le venden más barata la energía eléctrica a empresas como los Oxxos, por ejemplo. Ahí es un desfalco a el erario público. Por supuesto que mantener a CFE en estas condiciones es muy difícil porque lo están sangrando, y me callo. Muchas gracias, perdón, porque se nos acaba el tiempo. Dolores, ¿tú qué opinas de esto, de que estamos en la segunda parte ya del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, bueno, es momento de meterle turbo, como dicen, a las iniciativas que faltan? López Obrador creo que tiene un proyecto muy claro y lo ha dejado entrever durante todo este tiempo. Yo estoy muy de acuerdo con, sobre todo, estas cuestiones, estos cambios que quiere hacer en el INE, porque recordemos que el INE solamente en este proceso electoral que acabamos de tener se gastó aproximadamente 7,895 millones de pesos entre la organización y el proceso electoral reciente que acabamos de tener. Y recordemos que casi el 56% del presupuesto del INE se destina obviamente a los partidos políticos y otra parte se destina al proceso de organización electoral. Evidentemente estoy de acuerdo en ayudar y colaborar con la ciudadanía en los procesos de construcción
electoral que son súper importantes, pero algo muy, muy, muy preciso es dejar que el INE otorgue tantísimo presupuesto a los partidos políticos y, por supuesto, está la parte de las prerrogativas que ya reciben. Entonces, me parece que es una propuesta acertada de Andrés Manuel López Obrador. Creo que va a ser polémica. Evidentemente, el PRIAN no va a estar de acuerdo en la mayoría de las propuestas que trae el presidente por una razón muy clara, porque son la oposición, tienen que jugar ese personaje, tienen que jugar ese papel, pero aquí desafortunadamente debemos dejar, como diría a veces Lecona, la politiquería de lado y ver, poner al centro a la ciudadanía, a la sociedad. Entonces, si estamos en un momento donde hay falta de presupuesto, donde se necesitan hacer ciertos ajustes, pues lo lamento por el PRIAN y lo lamento por Va por México, ¿no? Sí, Pili, habías levantado la mano, tenemos así 30 segundos. Nada más un contrapunto para Dolores. Muchas cosas de las que hoy le cuestan al INE y de las cuales se queja el presidente fueron cosas que el presidente exigió al INE cuando fue oposición. Auditores de los gastos de fiscalización de recursos, atención a denuncias por violaciones de la ley, monitoreo de actividades de campaña, todas las atribuciones que le generan gastos al INE. Pero las prerrogativas que le da el INE a Morena, esas no le incomodan. Morena tuvo 2,000 millones de prerrogativas, entonces si el presidente quiere congruencia, pues que las regrese. Y bueno, y ya nada más para un resumen de los tres, la Guardia Nacional debe ser con una corporación civil. En energía eléctrica México necesita competencia y energías limpias, y en reforma electoral no se puede permitir que se vulnere la pluralidad política ni las instituciones. Ya, gracias. Bueno, pues vamos a seguir hablando de eso, todavía tenemos un bloque más. Vamos a una pausa. El presidente López Obrador buscará que la Guardia Nacional se integre formalmente ante la estructura de la Sedena. ¿Es el sentil de un proceso de militarización o es la única vía para salvaguardar a este cuerpo de seguridad? Regresamos con ello a punto y contrapunto. Ayer los líderes del PRI, PAN y PRD se reunieron para afinar lo que el líder panista Marco Cortés definió como un bloque de protección constitucional contra las ocurrencias presidenciales e intentos dictatoriales. Recordemos que desde la campaña electoral estos tres partidos acordaron una alianza para frenar las iniciativas presidenciales y ayer algunos legisladores adelantaron que votarán en contra de la propuesta presidencial que pretende que la Guardia Nacional sea un brazo del ejército. Veamos en contexto. El presidente López Obrador buscará que la Guardia Nacional sea adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. El Plan Nacional de Paz y Seguridad de su administración, presentado en noviembre de 2018, ya apuntaba que la Guardia Nacional estaría bajo el mando operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y que sería el instrumento primordial en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en el país. Tras las protestas de organizaciones ciudadanas y con el consenso de todas las bancadas, el Congreso aprobó la creación de la Guardia Nacional como una institución policial, pero de carácter civil. Se estableció que la Guardia Nacional se integraría inicialmente con elementos de la Defensa y la Marina y que tendría 5 años para desarrollar su estructura, capacidades e implantación territorial. La ley de la Guardia Nacional se publicó en mayo de ese año, señalando que se trata de un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con mando civil. Un mes antes, el mandatario federal presentó al general de brigada diplomado de Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio, en proceso de retiro como primer comandante de la Guardia Nacional. Un año después, cuando se publicó un acuerdo que ordenó a la Fuerza Armada participar con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública, el presidente López Obrador dijo que era necesaria la disciplina y el profesionalismo de la Marina y del Ejército para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Este martes, el Ejecutivo Federal apuntó que se busca que la Guardia Nacional se siga consolidando y que no sea absorbida por alguna otra dependencia al terminar su mandato. Punto y contrapunto. Bueno, empezamos ya porque calentamos en el bloque anterior, más o menos encaminados a esto. Me gustaría empezar con Pili, porque hablábamos de la estrategia anterior o de los sexenios panistas para combatir el narcotráfico, que sin duda se exacerbaron durante la guerra contra el narco. Y el Partido Acción Nacional, en el que tú militas,
estaba de acuerdo con una iniciativa similar que tenía que ver con la militarización, pero hoy está en contra de algo que tú decías que es prácticamente lo mismo. No sé, ¿en dónde se encuentra el Partido Acción Nacional en ese sentido? Lo que se apoyó en el sexenio de Calderón, que es a lo que tú me preguntas, es que las Fuerzas Armadas fueron un apoyo al poder civil de alguna manera, ¿no? Y respecto al uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, se discutió mucho el sexenio pasado cuando se aprobó la Ley de Seguridad Interior, que por cierto este gobierno derogó, y quienes mejores argumentos dieron para oponerse a la militarización de la seguridad son los miembros del actual grupo en el poder, que son precisamente quienes hoy están impulsando la militarización del país. En una muestra profunda de incongruencia, y es un claro reconocimiento del fracaso de la estrategia de seguridad actual del gobierno. Las Fuerzas Armadas tienen una naturaleza muy clara, son cuerpos entrenados para la guerra, para combatir al enemigo y acabar con él, y entendemos que como caso extraordinario de urgente necesidad se recurra a la intervención de estos cuerpos armados para apoyar a las labores de seguridad, que es lo que mi partido propone y lo que tú me preguntabas. Pero lo que en realidad vemos es que se ha estado sustituyendo la labor de las corporaciones de seguridad por los militares. No hay que ser experto en seguridad para darse cuenta que la Guardia Nacional está conformada fundamentalmente por militares que pasaron del Ejército y la Marina a integrarse a sus filas. En la práctica vemos en las ciudades y municipios del país a un cuerpo cuyas tácticas y forma de operación es similar al del Ejército. No hemos sido informados acerca de la integración de grupos de élite con especialidades como son la investigación forense, inteligencia, entre otras. Lo que me parece grave de esta situación es que este gobierno parece haber abandonado la idea de conformar un cuerpo policial verdaderamente profesional de la seguridad. Y no hay una acción coordinada con los gobiernos de los estados y municipios para profesionalizar y fortalecer sus corporaciones. Sí. Ni se aprecia un proyecto integral de seguridad. Simplemente se está replicando la misma estrategia implementada desde el año 2000 con la intervención de los militares en labores de seguridad, con la única diferencia que ahora los criminales son recibidos con abrazos y los ciudadanos y los cuerpos de seguridad con balazos. Eso es la diferencia. Sí. Dolores, ¿tú qué opinas de esta iniciativa y pues de lo que de manera reduccionista se le llama la estrategia de abrazos no balazos? Bueno, yo creo que el tema es muchísimo, muy complejo. Lo hemos analizado en estas mesas de forma cuantitativa y de forma cualitativa. A mí me sorprende bastante las posiciones del PAN y del PRI en torno a este tema, que evidentemente se oponen, pero no se oponen por las razones correctas, sino que se oponen por una cuestión de estar en contra, por supuesto, de Andrés Manuel. Y lo curioso, y aquí tengo que hablar un poco de política, lo curioso de los panistas cuando empiezan a defender, por ejemplo, indirectamente la política de Felipe Calderón de la seguridad, es que cuando ellos y ellas tuvieron la oportunidad de gobernar y de hacer las cosas, no las hicieron de la manera en la que ahora prometen que sí las harán. Ese es un grave problema que tenemos como país, que cuando están en la oposición son muy buenos para decir cómo deberían de hacerse las cosas, pero cuando están en el poder como que no les salen muy bien. Entonces, yo creo que este tipo de situaciones, cerrando lo político y entrando a lo de seguridad, evidentemente es importante el mando civil. Me preocupa, por supuesto, que tengamos que recurrir a las estrategias nuevamente de la fusión con el ejército. Y creo que lo han analizado en esta mesa de forma extraordinaria Lecona y, por supuesto, nuestra otra compañera que ahora no se encuentra. Pero el asunto que a mí me preocuparía, por ejemplo, es la parte de cómo le vamos a generar certeza y seguridad a las personas en los pueblos, en los municipios, en las comunidades. Esa es la parte que a mí me preocupa, porque yo vengo de un estado que es del norte, yo soy de Sonora, y una cosa es, me parece, cómo se ve en el imaginario del centro del país desde una gran ciudad como la Ciudad de México, y otra es la seguridad vista desde los municipios, en los pueblos, en las entidades, donde hay una alta reputación hacia el ejército. Esa es una realidad. Entonces, son como dos realidades, Estefanía, que se confrontan y que no son
digamos que no son lo que quisiéramos que fueran. Sí, coincido totalmente. Yo soy del norte y puedo dar fe de que la gente confía de sobremanera en el ejército y creo que genera una suerte de bienestar. Alfredo, tú que eres experto en esto y has hablado mucho de esto, creo que pues me gustaría escuchar tu opinión y sobre todo también saber que dentro del lado de la sociedad civil también se empalma con los argumentos del PAN, que parece una suerte de mundo al revés, ¿no? A ver, ¿cómo? Y esa pregunta la quisiera entender. Sí, ¿Qué es lo que se empalma? Que dentro de los argumentos del PAN también se encuentran o han adoptado los argumentos que ha dado la sociedad civil o ciertos colectivos y colectivas, por ejemplo, en los que tú estás. A ver, recordemos, el año antepasado, en 2019, no solamente fue una cosa de unos u otros, hubo un gran acuerdo nacional. Todos los partidos políticos, todos los congresos de los estados, la sociedad civil, en efecto, Seguridad Sin Guerra estuvo ahí pugnando en el Senado porque no se concretara lo que hoy Andrés Manuel López Obrador quiere proponer hacia 2023. Y fue un acuerdo de tal magnitud que diseñó un verdadero plan de desmilitarización de la seguridad pública. ¿Qué tenía que pasar en estos 5 años en los que todavía vamos a ver a las Fuerzas Armadas en las calles, mientras una corporación civil llamada Guardia Nacional, que es una policía civil en la Constitución, en los hechos es otra cosa, es un brazo extendido de Sedena, pues tendrían que haberse mejorado las condiciones de las policías, hacer diagnósticos por región? Estamos absolutamente de acuerdo con que no es la misma realidad de la Ciudad de México que la del norte, pero si hay algo centralista en una estrategia de seguridad o en un gobierno, en un estado que decide hacerlo, es la militarización. Porque la militarización no distingue entre una cosa u otra. Lo que estamos haciendo sin cumplir ese acuerdo, sí, o si damos un paso atrás en ese acuerdo que se hizo el año antepasado, es desmoronar ese acuerdo, ese siempre. Llevar a la Constitución la Guardia Nacional es renunciar para siempre a la posibilidad de poder tener instituciones civiles. Es militarizar la seguridad de por vida. Por Dios, es un escándalo. Es la destrucción del orden constitucional. Que quede absolutamente claro esto. No existe un solo Estado, un solo régimen militar que pueda llamarse democrático. No lo hay. No va a ser México con toda la opacidad que todavía arrastra las Fuerzas Armadas, con toda la letalidad que va incrementando sus actuales, con las masacres que siguen ocurriendo y con este cheque en blanco de opacidad que le ha dado el presidente con el acuerdo militarista y con otras cosas. ¿Qué se tiene que hacer? O sea, aquí, olvídense, por favor, por un segundo de sus partidos y del PAN y del Morena y lo demás. Es algo de por vida. Es algo que va a llegar una persona posterior a López Obrador. López Obrador no va a vivir toda la vida. López Obrador se va en 2024 y va a heredar una Guardia Nacional en Sedena. Eso es lo que queremos heredarle a las generaciones futuras. Por favor, es un disparate. Eder aquí me decía hace como un año que si tenía yo una bolita de cristal para decir que en 2023 iba a la Sedena a intentar hacer esto, pues no fue ni siquiera necesario llegar a 2023. Es el propio presidente López Obrador que está terminando de militarizar al país y llevándonos a un camino sin retorno al militarismo. Es absolutamente preocupante que con 35 funciones civiles civiles que hoy llevan a cabo las Fuerzas Armadas, ahora se quiera de plano dinamitar un principio básico de un Estado democrático de derecho, que es que la seguridad pública tiene que estar en manos de civiles. Es una traición absoluta a las víctimas y a las mexicanas y a los mexicanos. Eder, antes de empezar contigo, pues creo que te toca aclarar muchas cosas, sobre todo que se decía que era un periodo de 5 años, que sí es la misma estrategia de Felipe Calderón, que sí es la completa militarización del país. ¿Tú cómo estás viendo esto? Y sobre todo creo que es algo fuerte para la Cuarta Transformación, porque sin duda se opuso pues a la Ley de Seguridad Interior. No sé si pudieras pues decirnos qué opinas. En algo, primero que los argumentos que dan, dejando de lado los gritos, cuando los argumentos que da la sociedad civil tienen mucha validez porque sabemos de lo que han sido capaces las Fuerzas Armadas, como también lo han sido capaces las policías federal, las estatales, las municipales. Tenemos que desconfiar permanentemente toda la ciudadanía de cualquier cuerpo policíaco o militar, y por eso sí hay que atender los argumentos
que son bien válidos. Hay que recordar que uno de los temas que frenó y que complicó el acuerdo de la Guardia Nacional hace 3 años ya fue justamente esto, de a dónde se adscribía la Guardia Nacional. El Poder Ejecutivo Federal planteaba que se fuera parte de las Fuerzas Armadas, y sectores, incluso dentro de Morena, decían que no, que tenía que ser parte de la Secretaría de Seguridad. Ahora el presidente López Obrador retoma la propuesta y hay que pensar por qué la retoma. Antes de eso, hago una pausa. En la nota editorial que nos compartiste al inicio del programa, preguntaban si hace falta la fuerza militar para combatir la seguridad pública. No es la fuerza militar la que está buscando el presidente López Obrador que fortalezca la Guardia Nacional, es la disciplina militar, la expertise que tiene el ejército y la capacidad y las capacitaciones que tienen las Fuerzas Armadas. Uno de los temas que me parece, un argumento que me parece muy fuerte y muy válido, es que los integrantes de la Guardia Nacional que vienen de la sociedad, que no habían participado en Fuerzas Armadas antes, necesitan 35 años mínimo de preparación para poder aspirar a ser capitanes de la Guardia Nacional. De aquí a esos 35 años ya habrán pasado muchas cosas. Urge que la Guardia Nacional, porque además sigue creciendo en términos cuantitativos y cualitativos, urge que tenga capacidades y de mando y conocimiento para involucrarse en el territorio nacional para resolver los problemas de seguridad pública. ¿Con quiénes se hace? ¿Quiénes son quienes tienen estos niveles de expertise? Pues son las Fuerzas Armadas. Ese es uno de los argumentos que dan y que me parece muy válido. Otro Déjame, le doy la palabra a Alfredo porque nos vamos a quedar sin rápido nada más. Sin tiempo. La Guardia Nacional en estos momentos es la principal policía en la mayoría de los estados de la República, exceptuando la Ciudad de México. Es la Guardia Nacional quien se está encargando de la seguridad pública en todo el país. Alfredo. Perdón, es que yo quiero insistir, esa no es la pregunta, ese no es el diagnóstico. El diagnóstico, muchas cosas tiene razón Eder, en muchas otras está tremendamente equivocado, pero la pregunta no es esa, la pregunta es si queremos que para siempre, para toda la vida, si la definición del Estado mexicano va a ser de un Estado militar. Esa es la pregunta. ¿Cómo se resuelve, Alfredo, en este contexto? No es solamente llevarse de una secretaría a otra, es que el artículo 19 y los artículos de la Constitución que nos garantizan que el poder civil va a ser quien va a tener la seguridad pública en sus manos, se va a acabar por completo. La solución estaba en ponerse a hacer la chamba, en cumplir esa reforma que no se está cumpliendo. Vamos ya hacia el 3er año. Y ojo, la Suprema Corte, sin siquiera tener al momento la responsabilidad de definir lo que quedó mal de esa reforma y las leyes secundarias y el acuerdo militarista. La pregunta es el futuro del país, se centra en el futuro del Estado mexicano. ¿Renunciamos ya de plano? Que por el diagnóstico que tenemos ahorita de plano, pues ya entreguémosle todo a los militares. Sí. Ahí vamos a ver, pero yo no tengo muy seguro que PRI y PAN se van a oponer a esto. Tenemos 30 segundos, rapidísimo. Rápido. Insisto, si lo que se requiriera es la fuerza militar, las armas de guerra no hubieran regresado a los cuarteles como regresaron a los cuarteles desde que el presidente López Obrador llegó a la presidencia. Efectivamente, la pregunta es muy de fondo. Andrés Manuel López Obrador nos está planteando un nuevo pacto con las Fuerzas Armadas, y dentro de ese pacto, así como está el plan DN3, que es civil y que coordina a las Fuerzas Armadas, así como están los médicos militares y los ingenieros militares que son civiles y conviven con la sociedad y son de Fuerzas Armadas, así nos están planteando una policía de seguridad ciudadana que será parte de la Sedena, pero será ciudadana y convivirá con la Guardia Nacional. Hay que dar un debate mucho más profundo, mucho más con más tiempo, pero creo que es muy interesante. Ojo, yo no estoy seguro de estar a favor de esta propuesta, pero me parece que hay que analizar los argumentos que está dando el Poder Ejecutivo Federal, porque hay una necesidad concreta e inmediata que se tiene que resolver. Bueno, pues desafortunadamente se nos acabó. Esto no es para lo inmediato, esto es para lo permanente. O sea, por favor, es que es lo que tenemos que entender, claro. No es un debate de ahorita, del sexenio, es para toda la vida, para toda la historia del país. Bueno, pues hay que resolver nuestra relación con la sociedad. Seguiremos hablando de esto. Vamos a un corte y regresamos con La Paparrucha.
Ahora vamos con la paparrucha de este miércoles. La donación de órganos es uno de los actos más generosos. Es un proceso regulado que requiere autorización expresa de la persona donadora y o de sus familiares. Pero en China hay alerta por una práctica irregular. Relatores de la Organización de las Naciones Unidas alertaron por una presunta sustracción de órganos a personas presas que pertenecen a grupos minoritarios. Expertos en derechos humanos del organismo multilateral dijeron estar extremadamente alarmados tras haber recibido información creíble de que personas que pertenecen a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas son sometidas a análisis de sangre y exámenes de órganos sin su consentimiento. Según esta información, los resultados de los exámenes se registra una base de datos que se utiliza para asignar trasplantes. Según informó la ONU, los órganos que más se extraen son el corazón, el riñón, el hígado y las córneas. La ONU calificó esta práctica como de tráfico de órganos de carácter médico y señaló que estarán involucrados personal médico. Señaló también que no hay personal independiente que pueda certificar si las personas presas dan su consentimiento para la donación de órganos. Estaremos pendientes para dar seguimiento al tema. Por lo pronto, te recomendamos que donar es dar vida. Si quieres hacerlo, infórmate y practícalo con tu familia. Y recuerda, no bajes la guardia. La vacunación no evita el contagio de COVID-19. Sigue cuidándote, usando cubrebocas y ventilando espacios cerrados. Yo por lo pronto me despido a nombre de Genaro Lozano. Muchas gracias por habernos acompañado y Genaro nos acompañará ya mañana. Gracias Eder, gracias Alfredo, gracias Dolores y gracias Pili. Buenas noches.